Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y continuando con los tutoriales sobre filtros de Photoshop, esta semana os voy a mostrar cómo utilizar el filtro punto de fuga. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. No hace mucho, uno de vosotros me decía que si podía hacer un tutorial sobre el filtro punto de fuga. Aprovechando que estoy haciendo una serie con varios filtros de Photoshop, esta semana lo voy a dedicar a este filtro. ¿Qué es lo que podemos hacer con este filtro? Pues con este filtro vamos a poder añadir imágenes a nuestra fotografía, definiendo previamente unos planos dentro de lo que serían las perspectivas de nuestra fotografía, consiguiendo de esta manera que la imagen que vamos a adaptar se ajuste a ese plano, guardando la perspectiva que tenemos en el objeto que hemos delimitado. También para aquellos que, no sé, arquitectos, decoración de interiores, que les interese tener acotadas ciertas imágenes para ver las medidas en todo momento, una de las opciones que nos da es añadir nuestras cotas a lo que sería la imagen, de manera que tendríamos acotado perfectamente los planos que le hubiéramos dicho previamente. Incluso podríamos imprimir la cuadrícula de estos planos, pues por si queremos, como en mi caso, hacer la miniatura para el vídeo, que me ha venido muy bien que se vean los planos. Y bueno, seguramente vosotros le veréis más utilidades a esto. Yo en principio lo único que veo es a nivel demostrativo. Pero bueno, se pueden hacer más cosas como clonar, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Voy a trabajar con estas dos fotografías que son fotografías de Pixabay. Y dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Me sitúo en la capa de la fotografía y muy importante antes de empezar a utilizar el filtro es que nos creemos una capa nueva. Venimos aquí abajo, creamos una capa nueva, la renombramos como queramos. Yo voy a poner aquí punto de fuga para saber qué es lo que he hecho con el filtro. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque si no lo hacemos en una capa nueva, todo lo que hagamos nos lo va a hacer sobre la capa original, con lo cual estamos destruyendo la fotografía original. Y es preferible trabajar en una capa aparte porque además nos va a permitir luego trabajar con los modos de fusión de la capa o con lo que sería la opacidad, consiguiendo fusionar mucho mejor lo que hagamos con la fotografía base. Vamos a entrar al filtro punto de fuga y lo vamos viendo. Venimos a filtro, punto de fuga y nos encontramos con esta ventana. Aquí a mano izquierda tenemos varias herramientas. La primera es para seleccionar los planos que hayamos creado o incluso las cotas que hayamos añadido. Tenemos la herramienta de creación de planos. Por ejemplo, vamos a crear los planos de esta fotografía. Yo crearía estos de aquí. Como veis, nos va generando unas líneas azules con una cuadrícula interna. Una cuadrícula que aquí arriba en la barra de opciones le podemos decir el tamaño de cuadrícula que queremos que tenga. Cuanto mayor, pues lógicamente mayor va a ser la cuadrícula, y cuanto menor, pues mucho más pequeña. Esto ya va en función de las necesidades de cada uno. También podríamos decirle el ángulo de la cuadrícula, pero en este caso aparece oscuro puesto que no nos lo permite. Tenemos herramienta de marco de selección con la que vamos a poder seleccionar partes de nuestra fotografía para trabajar con ellas, que eso lo veremos ahora después. La herramienta tampón de clonar, lo que nos va a permitir clonar cualquier parte de la fotografía dentro del plano que hayamos definido, guardando la perspectiva que tengamos definida en nuestro plano. La herramienta pincel por si queremos dibujar algo a mano. La siguiente herramienta que tenemos, que es el cuadradito este con el puntero, sería la herramienta de transformación, con la que podríamos transformar lo que estemos haciendo. Cuentagotas, herramienta de medición, que también vamos a ver cómo funciona ahora después, herramienta mano y herramienta lupa, que son herramientas ya conocidas por todos vosotros. Vale, tenemos creado nuestro plano. Vamos a definir todos los planos que vamos a crear en nuestra imagen. ¿Cómo lo hacemos?
Una vez creado el primer plano, pulsando la tecla Control, arrastramos el nodo central y como veis nos va a crear un segundo plano. ¿Qué ocurre? No ha quedado alineado con lo que sería la caja de madera. Pues ahora, situándonos en el nodo superior, lo arrastramos hacia arriba y si os fijáis se nos ha puesto de color rojo. Esto significa que no está detectando el plano, no está ajustado a lo que sería el lateral de la caja, puesto que el mismo filtro, digamos que autodetecta dónde deben de estar los planos para que funcionen correctamente. Pues arrastramos el nodo inferior y lo llevamos hasta la esquina inferior derecha del lateral de la caja. Ajustándolo a ella, ya tendríamos nuestro plano en azul, lo que significa que ya podemos trabajar con él. También nos podría aparecer en amarillo, digamos que es un paso intermedio entre el rojo y el azul, pero si aparece en amarillo significa que debemos de buscar el color azul para que funcione correctamente. Vale, y si quisiéramos, no me va a hacer falta, pero podríamos incluso, pulsando nuevamente la tecla Control, arrastro este nodo de arriba y creo el plano superior de la caja. Vale. Con esto ya tenemos los tres planos definidos. Si nos fijamos, nos ha quedado la herramienta de selección de plano o editar plano, nos ha quedado seleccionada. En su barra de opciones tenemos tamaño de cuadrícula, el ángulo, que ahora sí podríamos modificarlo, de la cuadrícula, y aquí tenemos un menú. Mostrar bordes, si lo desmarcamos, dejaría de mostrarnos nuestros planos, lo cual nos puede venir bien para ver cómo va quedando lo que estamos haciendo. Yo lo dejaré marcado. Mostrar medidas va en función de las cotas a las que he hecho referencia antes. Las podemos mostrar o ocultar. Luego tenemos interpretar cuadrículas en Photoshop, que lo que haríamos al dejar marcada esta opción es que al darle OK nos renderizaría también lo que serían las líneas de plano, nuestra cuadrícula, y la tendríamos en la capa nueva que hemos hecho. Como dije antes, a mí me ha venido muy bien para hacer la miniatura del vídeo. Interpretar medidas. Esta es la que tendremos que marcar si queremos acotar una fotografía. Devolver capa 3D a Photoshop. Esta a mí me gusta bastante, es especialmente útil. Voy a marcarla y le damos OK para verlo. Damos OK. Nos sale una ventana que nos dice que si lo queremos con las medidas que aparecen aquí, yo las voy a dejar por defecto. Doy OK y automáticamente nos ha creado una capa nueva 3D. Si ahora mismo nos venimos a ventana 3D, tenemos creado un objeto 3D con lo que hemos marcado en nuestros planos. Cojo la herramienta mover para poder editarlo. ¿Y qué es la ventaja que yo le veo a esta opción? La ventaja que yo le veo a esta opción es que ahora mismo, si un objeto en una fotografía lo quisiéramos distorsionar un poco, moverlo hacia un lado, hacia el otro, buscarle una posición diferente, esto nos va a venir muy bien porque hemos delimitado las tres dimensiones del objeto y nos va a permitir rotarlo dentro de la fotografía, consiguiendo un resultado diferente. Pero esto es otra historia, con lo cual vamos a seguir con el filtro, que es lo que nos interesa. Borro esta capa, que no la necesito, me vuelvo a colocar en la capa que creé para hacer nuestros efectos y volvemos a filtro, punto de fuga. Aquí tenemos, al volver a abrirlo, tenemos todos los planos memorizados, los ha guardado, por si quisiéramos volver a hacer algo, para lo cual volveríamos a crear otra capa nueva. ¿Y qué es lo que vamos a ver en primer lugar? En primer lugar, lo que vamos a ver es la herramienta tampón de clonar. Tampón de clonar funciona exactamente igual que el tampón de clonar en lo que sería Photoshop. Pulsamos la tecla Alt para coger una muestra que hemos cogido en este plano. Si nos fijamos arriba, podemos variar el diámetro del pincel, la dureza, la opacidad, y esto es muy importante. En corregir, si lo tenemos en desactivado, yo le he dicho que me clone este punto de aquí. Vale, pues vamos a clonarlo. Como veis, nos lo deja con la misma iluminación que teníamos a la izquierda, sin fusionar. En fin, no queda bien. Pulso Control Z para deshacer y tenemos dos opciones. Podemos decirle que nos iguale la luminancia o decirle activado, y entonces con activado lo que va a hacer es fusionarlo por completo. Ya tenemos nuestra muestra tomada. Tomo
nuevamente la muestra que he dicho antes de este punto y nos vamos a venir aquí. Lo clonamos aquí y como veis automáticamente nos ha igualado la luminosidad y el color de texturas que tenemos alrededor del punto. Si es cierto que si hago una ampliación vemos que nos ha quedado alrededor una textura que no queda bien, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo bueno de que lo hayamos hecho en una capa nueva, si ahora damos OK, lo tenemos en una capa aparte. ¿Por qué decía que era tan importante? Pues una de las razones sería esta. Si yo ahora mismo amplío nuestra imagen, puedo añadir una máscara de capa y con la herramienta pincel, voy a reducir el tamaño del pincel un poco, color negro como color frontal, puedo eliminar todo lo que sería la zona de alrededor que no ha quedado igual que la textura que teníamos, consiguiendo de esta manera tener un punto que además se ha clonado, como guardando la perspectiva del plano, y con la textura de fondo original. Vamos a ver ahora otra de las opciones a las que hacía referencia. Me creo nuevamente otra capa, vengo aquí abajo, crear capa nueva. Esta le voy a poner, por ejemplo, cotas. Vamos a ver cómo acotar nuestra imagen. Me vengo de nuevo a filtro, punto de fuga, y aquí que ya tenemos nuestros planos creados, lo que hago es venirme a la herramienta medición. Aquí en la herramienta medición tenemos longitud. Esto nos va a marcar la longitud de la primera línea que hagamos, con lo cual podemos dar una referencia y a partir de ahí todas las cotas se van a ajustar a esa referencia. Y muy importante, marcar, enlazar medidas con cuadrícula. Para crear nuestra primera cota, hago clic izquierdo y arrastro hasta situarme en la parte inferior. Con esta cota ya puesta ahí, le puedo decir que, por ejemplo, en altura tengo 2 metros. Como veis, la anotación directamente nos marca 2. Pero yo lo que quiero es el acotado de los 3 planos. Vale, pues con la herramienta medición seleccionada, hago doble clic y automáticamente me contornea todo ese plano con sus cotas. Hago lo mismo en este plano y lo mismo en este plano. Y con esto ya tendríamos nuestras cotas hechas. Pero antes de darle OK, es muy importante venir a este menú y decir interpretar medidas en Photoshop. Me vengo aquí, le doy OK y ya tenemos en una capa aparte lo que serían nuestras cotas para, como digo, en fotografías de decoración de interiores sobre todo, incluso si quisiéramos acotar un plano que hemos dibujado a mano, pues tendríamos esta ventaja añadida pudiendo añadir cotas directamente a lo que nosotros queramos. Vale, esta la desactivo y vamos a crear una capa nueva. Aquí lo que voy a hacer es añadir una imagen. Vale, en mi caso he renombrado la capa como logo, pero antes de entrar tenemos que copiar al portapapeles la imagen, texto, lo que vayamos a querer pegar dentro de los planos que vamos a crear en nuestra fotografía. Yo tengo aquí abierto lo que sería mi logo, pulso control clic izquierdo sobre la capa para cargar su selección, control C o edición copiar para copiarlo y ahora me vuelvo aquí a nuestro documento, filtro, punto de fuga y antes de nada voy a eliminar todos los planos y voy a crear planos nuevos porque únicamente voy a querer trabajar con los laterales. Me creo los 2 planos con los que voy a trabajar y ahora para colocar el logo que acabo de copiar pulso control V y vemos que nos aparece el logo dentro de una caja de selección de manera que vamos a poder moverlo dentro de los planos tal y como vemos, pudiendo llegar a doblarlo a lo que nosotros quisiéramos. ¿Qué ocurre? Que el logo es más grande que el lateral sobre el que vamos a trabajar. Para eso es para lo que tenemos esta herramienta de aquí, la herramienta de transformación, y que la tenemos aquí o pulsando T. Ahora lo único que voy a hacer es cogiendo el nodo de una de las esquinas y pulsando la tecla mayúsculas al mismo tiempo que lo reduzco para que me guarde la proporción,
lo voy a colocar más o menos pues donde yo quiera. Voy a hacerlo un poquito más pequeño, aproximadamente por aquí. Como veis, se ajusta automáticamente a lo que sería el plano, guardando su perspectiva, quedando perfectamente integrado. Si me voy a la flecha, ya tenemos el logo colocado y ahora mismo pues ya no podríamos moverlo al salir del modo de transformación. Pulso Control D para deseleccionar y aquí podemos hacer lo mismo. Vuelvo a pulsar Control V, tengo el logo nuevamente, pulso T para entrar en transformación, pulsando Shift arrastro el nodo superior izquierdo, me coloco aquí, lo ajusto en tamaño y lo puedo dejar más o menos por aquí. Vuelvo a ir a la flecha de edición de plano, pulso Control D y si ahora le doy OK, vemos que tenemos una capa con nuestros logos, de tal manera que si yo ahora la pongo en modo de fusión, por ejemplo, superponer, el logo se ajustaría a nuestra madera perfectamente. Podrían hacerse más ajustes, pero bueno, no me quiero enrollar mucho porque quiero que veáis una de las opciones que más me gustan a mí. Vámonos a esta otra fotografía. Aquí añadí un graffiti en el tejado que viene a ser lo mismo que hemos visto añadiendo el logo, pero lo que yo quiero mostraros es cómo hacer un clonado de estas ventanas que vemos aquí a mano izquierda y llevárnoslo a el frontal de lo que sería la iglesia. Si desactivo el ojo vemos cómo aparecen y desaparecen. Vale, pues me voy a crear una capa nueva para trabajar con ella. Voy a ponerle aquí ventanas y nos vamos a filtro, punto de fuga. Aquí tengo ya unos planos creados que son los que he usado para hacer el trabajo, pero bueno, los eliminamos, los creamos de nuevo para que lo veáis. Se ha quedado en rojo, eso significa que no está bien ajustado. Ahora ya tenemos el plano bien ajustado, se ve en azul. Pulsando la tecla Control, arrastro este nodo para hacer el siguiente plano, que queda bien ajustado a la derecha, y aquí lo que voy a hacer es subirlo hacia arriba hasta la punta. Como la cuadrícula es muy pequeña que apenas se ve, la voy a reducir un poco para que la veamos. ¿Cómo vamos a hacer lo que decía de llevarnos las ventanas al otro lado? Podríamos hacerlo con la herramienta tampón, pero lo que quiero es que veáis cómo trabaja la herramienta marco de selección. Voy a ampliar un poco la imagen y lo que hago es lo siguiente. Voy a hacer una selección de lo que serían nuestras ventanas, que ya tenemos hecha, y antes de hacer el duplicado de lo que queremos hacer, en corregir le vamos a decir que lo queremos activado para que lo que vamos a hacer en el otro plano, que tiene menos luminosidad, se nos fusione bien. Ahora, pulsando la tecla Alt, lo que vamos a hacer es hacer clic dentro de la selección y arrastrar. Como veis, nos ha hecho un duplicado de lo que serían las ventanas, pero han quedado más estiradas. Vale, pulsamos T para transformación, vamos a reducirlas, vamos a igualarlas un poquito, incluso si queremos las podemos rotar un poco, pero si os fijáis, la perspectiva de la ventana está justamente al contrario de como debería de estar. Tenemos el marco interior a la izquierda, cuando si nos fijamos en la puerta debería estar a la derecha. Vale, pues dentro de la herramienta transformar tenemos dos opciones: voltear, que voltearía horizontalmente, y voltear verticalmente. Si yo le doy a voltear verticalmente vemos cómo nos las invierte, o le podemos dar a voltear y ya nos la deja como queremos. La giro un poquito y las vamos a colocar pues aproximadamente por aquí. Como vemos que la iluminación que tiene no es la más adecuada, luminancia, activado, no termina de fusionarse por completo, pero bueno, tampoco pasa nada. Salimos de aquí, pulso Control D y aunque ha quedado no muy bien integrada, ahora damos OK, nos la ha creado en una ventana nueva y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Añadimos una máscara de capa, herramienta pincel, color negro,
y ocultamos en nuestra máscara de capa lo que nos sobre. Y esto sería todo. Como veis, el filtro punto de fuga es un filtro al que se le puede sacar muchísimo partido. Hay cosas que se hacen con el filtro de fuga que se podrían hacer de varias maneras diferentes, pero bueno, de lo que se trataba es de que vieseis cómo funciona este filtro y lo bien que nos puede venir para bastantes cosas. Poco más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita. Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos aprovecho a